Bueno, buenas tardes a todos. Disculpen que nos tomamos un minuto, pero solamente hemos dado entrada a la gente que nos ha dado el nombre y el correo electrónico. Ya después, si figuran los nombres de ustedes aquí en la pantalla no completos, lo siento. Entonces, vamos a dejar los micrófonos de todos ustedes apagados. Les pedimos que las preguntas las puedan hacer por el chat. Son muchas personas, son 130 personas en este momento. Y lamentablemente, si alguien aparece, digamos, con un nombre que no es el que nos han dado en la lista, yo no los puedo dejar entrar por cuestiones de seguridad. Sí que se tendrá posteriormente la grabación y se la enviaremos al que no haya podido entrar porque no hemos reconocido su nombre. Entonces, bueno, para mí es un gusto. Este es el primer encuentro que organizamos de la Comisión de Crisis para el COVID que hemos organizado en la Asociación Psicoanalítica de Madrid, que estamos trabajando en este momento con pacientes que nos llegan y equipos médicos que nos piden colaboración frente a esta difícil circunstancia que tiene que ver con esta pandemia, con este fenómeno humano que nos toca transitar a todos. Hemos contado en esta oportunidad con Ricardo Carlino, que es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, actualmente residente en México, en la Asociación Psicoanalítica de México, que igual que nosotros es APM, con una amplia experiencia en trabajo comunitario y en trabajo hospitalario y en trabajo a distancia. Él viene planteando el tema del trabajo a distancia hace tiempo con incluso un libro escrito sobre ese tema en particular. Luego tenemos a Marcos Korenblit, que es titular con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, que trabaja con adolescentes en tareas hospitalarias y en este momento está llevando un trabajo interesante con ILAP en Quito. ILAP es el Instituto Latinoamericano de Psicoanálisis en la ciudad de Quito. Muy bien, entonces podemos comenzar, Ricardo. Está Ricardo ahora con el... A ver si podemos ponerlo. Muy bien. Bueno, buenas tardes allá. Buen día todavía aquí. ¿Me escuchan? Sí. Wow. Realmente, bueno, es muy interesante y muy ameno trabajar con los colegas de Madrid, con los cuales me une conocimiento de varios. Y les quiero hablar un poco de quién soy. Yo no lo conozco. Bueno, yo soy un psicoanalista acostumbrado, como ustedes, a trabajar de la forma clásica y también de forma innovadora, diferente, adaptada a las diferentes circunstancias que me tocó operar. Durante varios años, además de trabajar clásicamente en el consultorio, lo hice también en situación de frontera y en fronteras diferentes. En la AMDEVA de la de Buenos Aires, fui el coordinador del área psicoanálisis en el hospital durante 10 años. Operé como supervisor y profesor de psicoanálisis aplicado a la terapia hospitalaria durante 17 años. Soy el autor del primer libro sobre psicoanálisis de distancia y presenté ponencias en congresos, en revistas, etc. Desde hace 5 años estoy radicado en la Ciudad de México
y soy miembro titular de la Sociedad Psicoanalítica de México, rectificando a Elizabeth. Bueno, y soy profesor también del instituto. En mis inicios como médico, a comienzos de la década de los 60, ya hace un tiempito, trabajé como médico clínico quirúrgico en situación de trincheras en un servicio de emergencias de un hospital de la ciudad de Buenos Aires. Trabajé con el dolor agudo, con la vida y con la muerte. Mi vocación analítica me hizo abandonar la medicina clínica luego de asistir a unos seminarios dictados por Mimi Langer, referidos a dos temas: el médico frente al paciente amputado y el médico frente a la muerte. Fue tan brillante su disertación y su elaboración de lo que iba saliendo, que yo me dije, yo quiero ser psicoanalista. Y ahí fue cuando me decidí y entré a hacer la residencia en psiquiatría primero en el hospital de Lanús, famoso, quizás ustedes muchos lo conozcan, con Mauricio Golden y Valentín Barenblick, y luego entré a la asociación a formarme como analista, como candidato y analista. Bueno, de estas experiencias les estoy hablando ahora. En esta circunstancia de percibir al personal de salud operando con pacientes infectados de coronavirus, vemos a estos con un uniforme similar a uno espacial, trabajando con pacientes muy especiales, a quienes les ha tocado enfermarse de algo que tiene hoy en vilo a la humanidad entera, incluido al mismo personal de salud que está tratando de curarlos. En esta ocasión podríamos decir salvarlos de una enfermedad y vida como condena a muerte, más allá de que lo sea o no. Entonces, ¿cómo será la relación médico-paciente en estas circunstancias? Se me ocurre que en el primer plano de la relación médico-paciente predomina una relación que yo podría describir, escuchen, robot de salud paciente. Aunque en el fondo del alma médica, de los que ahí operan, haya un ser humano realizando su vocación médica y un paciente agradecido en el más alto de los agradecimientos. Esta circunstancia de ayuda médica promueve a la creación de una relación médico-paciente formalmente fría, de afectos, creando en el rol médico a un técnico de la salud que se ocupa solo del aspecto físico para salvar de la posible muerte a quien se encuentra en potencial situación de perder su vida. Se me ocurre que en algo también aporta esta descripción que yo acabo de hacer, ese blindaje inusual de uniforme extraterrestre que en este momento tienen esos médicos. El rol paciente no solo está en situación de agradecer la ayuda, sino que simultáneamente siente que puede ser enemigo de quien lo asiste por su condición de apestado. Bueno, esto es algo de lo posible que ocurra allá. Ahora, vamos a ver qué puede ocurrir acá, de este lado, en la relación del que ayuda al que ayuda. Evité a propósito de decir relación terapeuta-paciente. Cabe la pregunta. En una primera consulta, tal vez única, a distancia, tal vez sin imagen, con absoluto desconocimiento de la historia personal de quien consulta. O no, tal vez no consulta, sino que tiene necesidad de ser escuchado para decir lo suyo. En situaciones así, hay que crear en cada ocasión el rol terapeuta. Si bien somos todos los psicoanalistas que podemos ser, no obstante hay que crear un rol ad hoc, específico a cada singular circunstancia, desde nuestra formación y óptica psicoanalítica. El rol del que ayuda al que ayuda es precisamente ayudar
Esta es la primordial receta. Lo que sigue debe ser elaborado en cada situación, averiguando en qué consiste la ayuda con cada consulta. Aunque quien ayuda al que ayuda sea un analista y tiene capacidad de escucha como tal, este tiene que operar en una sola sesión, una sola, de descarga de lo que quien ayuda en el frente hospitalario no puede ya seguir conteniendo él solo, sino que lo sobrepasa. Qué buena esta ocasión para que un analista, con sus conocimientos de la mente, del sentir y del pensar humano, tenga que jugar un partido en una cancha distinta, donde tiene que rubricar su saber y entender al espacio nuevo de este campo de juego, con otras condiciones atmosféricas y lumínicas en que no está acostumbrado. Pero qué interesante, es una experiencia que le permite superarse. Los ciegos, no sé si ustedes sabían eso, pueden jugar al fútbol con una pelota que tiene adentro un cascabel o sonajero que sirve para que el jugador ubique su cercanía y su función. ¿Por qué pensar que un analista puede trabajar en otras condiciones, adaptando su proceder y su finalidad a lo que emite y le permite la realidad de la circunstancia en que está incluido? Para trabajar como analista o en cualquier oficio, es necesario conocer las cualidades del objeto a procesar y contar con los instrumentos necesarios para ello. Bueno, en estas circunstancias, lo único que tenemos como cierto es nuestra formación analítica y nuestra capacidad creativa. Subrayo esto último, nuestra capacidad creativa para esa única y sola ocasión. De aquí en más, es necesario poner a esta última situación en situación de operar, o sea, la capacidad creativa, creando un encuadre adecuado a cada situación única que dé cabida a lo que pueda ser percibido. Si ello da para más, se terminará sabiendo al final. Es decir, en la medida que va avanzando y al final se puede uno dar cuenta si da para más o no. Pero no de entrada. De entrada tenemos una única ocasión. Quiero referirme a algunos de los aspectos del trabajo en sí que se realiza en cada llamado al analista representante de la Comisión COVID-19 APM. He dicho representante, subrayo, y no analista a secas. Esto es muy importante. Cada analista en esta situación es representante de la institución APM y de la Comisión COVID-19, pues no opera a título personal, lo que le aporta un mayor prestigio frente al otro y también una mayor cobertura. Un ejemplo, bueno, yo trabajé en una experiencia que 2 años y medio atrás, que fue el terremoto en la Ciudad de México, en circunstancias también muy excepcionales, que no era de consultorio. Y trabajaba con grupos de reflexión, con los que trabajaban en el lugar de los derrumbes, y una de las psicólogas comenta: estoy ya muy agotada. La gente de la escuela X es una escuela donde murieron muchísimos alumnos por fallas en la construcción, por cosas de corrupción edilicia. Lleva varios días sin dormir, dice. Hay mucha emoción y adrenalina circulando y una sensación de mucho miedo. La gente allí hace una transferencia masiva. A medida que esta psicóloga está participando en el grupo, describe su protagonismo y empieza a cambiarle la voz, a lloriquear por una situación angustiante
y hasta peligrosa. Allí comenta que conversaba con uno de los socorristas, no tenía claro si era uno de los de la escuela o un rescatista que estaba allí instalado. Esta persona, comenta la psicóloga, mientras hablábamos, caminando, se acercaba a un lugar apartado, lo que paulatinamente me llevó a presentir algo malo y a sentir miedo. Yo le señalé que su temor era algo lúcido de ella y no una debilidad, que lo podríamos considerar como una angustia señal. En situaciones de caos social, quiero subrayar esto, porque esto es distinto en el terremoto, pero esto que viene ahora se viene para el trabajo actual. En situaciones de caos social, emerge de la gente lo mejor y a veces lo peor de sí, debido a que en circunstancias sociales muy singulares, de terremoto social, como en este momento, no todos pueden mantener las represiones que el contrato social, muy importante en estos momentos de crisis, impone automáticamente, pero que no todos lo pueden sostener. Las experiencias en momentos de crisis social nos ha enseñado que no es adecuado ni conveniente hacer escuchen esto, no es conveniente hacer contratos personales, sino siempre mediado por la institución a la cual uno representa. No es adecuado ofrecer datos personales de reencuentro, pues ello puede deparar sorpresas, algunas veces muy desagradables. Insisto, si hay situaciones de recontrato, todas tendrían que ser, esta es mi opinión y mi consejo, a través de la vía institucional y no a través de la vía personal. Sería más largo explicar las experiencias, que no lo voy a decir, pero bueno, que son desagradables. Existe la idea de que estamos operando en situaciones traumáticas, y a esto también me quiero señalar para terminar. Conviene tener en claro algunas precisiones sobre el tema trauma. La idea de trauma es equivalente a golpe. Un trauma es un golpe. Los artistas, cuando hablamos de trauma, no nos referimos al golpe en sí, sino a los efectos que este golpe deja en la mente de los pacientes, lo que depende de la capacidad de elaboración habida en las circunstancias del golpe o del trauma. En este acto de ayudar al que ayuda, se está operando en este momento de elaboración del actual golpe, precisamente para que no quede un trauma residual, que es lo que los analistas nos referimos cuando hablamos de trauma. Bueno, esto es básicamente las cosas que yo quisiera que ustedes sepan, bueno, de mi experiencia y de qué podemos trabajar si es que de aquí surge la posibilidad de formar grupos de reflexión. Eso es todo. Marcos, Hola, gustaría ahora continuar. ¿se escucha bien? Sí, sí. Bueno, en principio, por supuesto, agradecer mucho a Elizabeth Palacios a esta convocatoria, que la verdad que me resulta muy interesante. Creo que está muy bueno en estos momentos que podamos salir o intentar corrernos de esta posición de aislamiento de esta manera, ¿no? Conectados a través de estos medios, con todas las dificultades que nos crea, pero que no deja de ser una misma oportunidad, ¿no? La verdad que lo que quería comentar es 3 o 4 ideas generales como para que después nos podamos discutir y escucharlos a ustedes que están obviamente muy preocupados y muy interesados en esta temática. Yo partiría de la idea, básicamente, que la mente tiene poca capacidad para manejar la novedad, tiene poca capacidad para significarla, para crear nuevas significaciones, tiene poca capacidad para crear marcas significantes frente al desconocimiento. Esto en términos generales. Y entiendo que la situación global que estamos viviendo se caracteriza precisamente por eso.
una situación nueva, no tenemos antecedentes, no tenemos experiencias, y en un mundo globalizado, en el buen y en el mal sentido, de lo que esto implica con el acceso a la información minuto a minuto prácticamente. Veamos las consecuencias que también tiene. Al no contar con elementos y referentes conocidos para enfrentar esta novedad, esta incertidumbre, naturalmente la mente apela a recursos defensivos, que es lo que tan acostumbrados estamos a ver. La desmentida, eso no está sucediendo. La omnipotencia, esto a mí no me va a pasar. Y lo más habitual es apelar a recursos más primitivos de tipo proyectivo, ¿no? Esto es culpa de alguien. Entonces se culpa a los otros, los políticos, los chinos, Trump, o a los que viajaron a España o a Italia. Digamos, siempre aparece algún posible culpable, digamos, ¿no? Como para calmar algo de la ansiedad que esto nos genera frente a incertidumbre. Hay un concepto que a mí me parece que vale la pena trabajar y que tiene que ver con el concepto de trauma, tal como recién lo traía Ricardo, pero que es hacer una diferenciación que traen sobre todo los franceses en relación a diferenciar la idea de trauma de acontecimiento. Me parece que vale la pena subrayarla, ¿no? Es decir, el trauma es la idea realmente de los efectos de algo que ha impactado, que nos ha traumatizado, digamos, pero con la expectativa de que todo volverá a la normalidad, todo va a ser como antes. Me parece que lo complicado es cómo pensar esto en términos de acontecimiento, en términos de novedad, en términos de que no ha sido solamente, digamos que esto no implica solamente un cambio temporario, sino que algo de esta experiencia no alcanza la estructura previa para poder procesarla, sino que va a haber que hacer un plus, algo nuevo, como para poder trabajar frente a esto. Esto aquí seguramente que ustedes están en contacto, la gente que más se dedica sobre todo a psicoanálisis vincular, lo viene trabajando, especialmente Janine Pouget. Ella parte de la idea del principio de incertidumbre como organizador de las incertezas, dice ella, ¿no? Y cuando habla precisamente de este acontecimiento se refiere a esto, que lo novedoso de esto es que esto implica que va a haber un antes y un después. Nada va a ser igual, con todo lo que esto obviamente nos genera, ¿no? Pero que, digamos, esto no es algo conocido, no es algo que nos resulte familiar por todas estas consecuencias. Me gustaría que lo trabajemos un poco, porque me parece que los psicoanalistas estamos muy acostumbrados en general a pensar todo en términos de repetición. Y el problema es qué pasa cuando no hay repetición, sino que lo que hay es precisamente novedad. Un par de temitas más y voy parando. Uno tiene que ver con cómo intentar al menos hacer algún tipo de aproximación metapsicológica a estos fenómenos. A mí me sigue sirviendo algo de la metapsicología freudiana en el sentido de pensar esto en el problema de la cantidad. Es decir, ¿qué nos pasa cuando estamos invadidos por cantidades masivas que nuestro aparato no está en condiciones de procesar? A mí me parece que es una buena manera de pensarlo, porque lo complicado es cómo lidiar con cantidades puras, uno podría decir que están más del lado de más allá del principio del placer. Porque entonces nuestro objetivo va a ser cómo tratar de incluir estas nuevas marcas, algo así como darle algún tipo de significación, algún tipo de sentido, algo que no entendemos. Que sería como posibilitar primeros niveles de ligadura para que precisamente esto traumático o esto acontecimental, digamos, entre en una lógica de principio de placer. Es lo que se ha perdido, ¿no? Yo creo que ahí los psicoanalistas tenemos un lugar importante, en el sentido de pensar que no van a ser, como Ricardo bien decía recién, no van a ser momentos de psicoanálisis puros, si vale la expresión. Y que me parece que no tenemos que tener miedo de eso. ¿A qué me refiero con psicoanálisis puros? Que no es un momento en el que el objetivo sea la decomposición de una estructura del aparato mental compleja en sus elementos constitutivos a través de levantamiento de la represión y retorno a lo reprimido. Casi diría que a mí me gusta la idea de pensar en general, y en estos momentos en particular, algo así como momentos psicoterapéuticos en cualquier análisis, en realidad, ¿no?
Es decir, lo diría al revés, en realidad creo que son momentos psicoterapéuticos siempre los que uno hace. Y la sumatoria de momentos psicoterapéuticos en los que uno abre a la posibilidad de pensar, la posibilidad de escuchar y la posibilidad de preguntar mucho, sobre todo en esos momentos psicoterapéuticos, nos va a llevar a algo así como arribar a algunos pocos momentos de análisis, muy privilegiados, pero pocos momentos de análisis de mayor elaboración, de mayor capacidad introspectiva y de un intercambio más rico. Yo creo que esto implica la presencia de un analista especialmente activo, un analista que sepa preguntar. Y me parece que a partir de preguntar es que el paciente va a poder, seguramente que todos han experimentado esas situaciones donde algún paciente dice, qué buena pregunta. Buena pregunta creo que quiere decir eso, cuando se ha tocado en algo que puede sentir como propio y algo de su posibilidad introspectiva ahí entra a jugar, ¿no? Momentos que después se pierden rápidamente por la predominancia de los procesos cognitivos a los que estamos siempre expuestos, ¿no? Una idea más y voy cerrando. Siempre necesitamos suponer que en algún lugar va a estar algo así como un supuesto ilusorio saber. Algo así como que en algún lugar está el saber. Algo, diría como propio de la posición latente infantil, que en algún lugar está y que alguien sabe de todo esto, ¿no? La dificultad precisamente es cuando esto no lo encontramos explicado. Y esto nos expone realmente a una sensación de desamparo grande. Pensamos tal vez que eso en algún lugar podemos encontrarlo. Creo que ahí sí puede ocupar un papel muy importante precisamente el Estado, ¿no? En el sentido de dar respuesta a este saber, aunque sea ilusorio. Tranquiliza saber que alguien está, ¿no? Claro, lo complicado de esto es que me parece que con el tema del saber uno va muy fácilmente oscilando de la posición de insuficiencia a la posición de omnipotencia y de omnisciencia, en el sentido de suponer que alguien sabe todo y que nos va a dar respuestas a todo, lo cual también es complicado, ¿no? Como las creencias de convicciones fanáticas respecto de ciertas creencias, me parece que es lo que pasa cuando muchos politicólogos en este momento, ahí también deben escuchar seguramente, ¿no? Que hablan de pronósticos respecto a que pueda aparecer algún líder terrible, omnipotente y omnisciente, digamos, cosas que tienen que ver con esta necesidad de ubicar en algún personaje omnisciente la posibilidad de tener respuestas a todos y que nosotros participemos de su omnisciencia a partir de esto, ¿no? Para ir cerrando, como todo momento difícil, me parece que no deja de ser una oportunidad. La incertidumbre es algo con lo que tenemos que lidiar siempre, bajo cualquier circunstancia. Creo que la gran oportunidad es precisamente cómo hacer de esta experiencia un verdadero acontecimiento, un cambio radical. Y con la creación de nuevas ligaduras, nuevas marcas significantes, que no sea repetición pura, para poder pensar estos nuevos momentos, pensar la novedad y la necesidad de consistencia de lazos sociales y solidarios más consistentes. Esta es una oportunidad que nos permite a todos salir de algún modo enriquecidos de la experiencia. Que la misma no sea un trauma puro, sino la posibilidad, como decía, como por ahí leyeron un trabajo que hace poco presentó Jorge Catelli, la posibilidad de pasar de cuidarse del otro a cuidarse con los otros. Para cerrar, como dijera el poeta, es una frase de Rilke, que se trata de convertir tu muro en un peldaño. Este es nuestro gran desafío. Gracias. Muy bien, vamos a intentar ahora ir haciendo preguntas. Vas a tener que abrir todo. Vamos a abrirle a todos el micrófono. Esperamos que no haya demasiado ruido de base. Y así pueden empezar a pensar preguntas o asociaciones que les sugieran. Que levanten la mano y los vamos haciendo entrar. A ver.
Reiniciar el audio. Prácticamente ya tienen todos reiniciado el audio. Ustedes pueden quitarse, ustedes porque no me deja... Sí, si me permites, todos podemos quitárnoslo. Perfecto, quitároslo. Cada uno se quita el suyo. Hacer la pregunta o la intervención que queráis y luego volverlo a poner. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí. Bueno, mi nombre es Rosa Velasco, soy miembro de la Sociedad Española de Psicoanálisis y con mucho gusto estoy encantada de participar de esta reunión y me gustaría poder subrayar algo que ha dicho Ricardo Carlino sobre el comentario de que tener miedo es estar lúcido. La reflexión que yo quiero aportar es que esta pandemia divide la diferencia entre médico-paciente o asistente sanitario-paciente, porque el médico cuando acaba su trabajo pues tiene miedo también, o de contagiar a su familia, o de enfermar, es decir, esa incertidumbre de la que hablaba también ahora Marcos, está en los dos lados de la dupla, de la diada, ¿no? Entonces me gustaría subrayar esto y poder comentar con todos vosotros el trabajo del analista, ¿no? Como yo lo entiendo, ¿no? Es ayudar a desarrollar mente protectora. Y para mí una mente protectora es aquella que es capaz de acoger dolor emocional, dolor mental, el propio y el ajeno. Y sobre eso, pues me parece también muy interesante el comentario de Marcos de acoger lo nuevo, tolerar la incertidumbre y tener curiosidad preguntando, pero sin perder el lugar del analista, ese que nos coloca acogiendo dolor mental, propio y el ajeno. Bueno, nada más. Gracias. ¿Hay alguien más que pudiera querer intervenir? Hola. ¿Sí? ¿Me oye? Sí. Perfectamente. Bueno, se me ha dado la entrada ahora hacia el final, o sea que no he podido escuchar a los compañeros y lo siento. Estaba en otra reunión pero comparto algo que estos días se me viene mucho a la cabeza, que es el hecho de la naturaleza, ¿no? La naturaleza tanto vegetal como animal. Y una imagen que me viene es que el hecho de cuando hay, por ejemplo, un cambio en el clima, en la naturaleza, por ejemplo, épocas de mucho frío que cambia, pienso en los árboles que desarrollan una corteza más gruesa para protegerse del frío. Y los pájaros, pues para poder comer, si tienen un pico, tienen que desarrollar un pico más largo para poder realmente comer. Y esto me hace pensar, ¿no?, en qué es lo que tenemos que desarrollar de nuevo que antes no estábamos usando, o quizás reforzar recursos de los que tenemos así más delgaditos, como la corteza del árbol o el pico, ¿no? Es decir, que pienso en eso, que hay un cambio, ¿no? Un cambio tan
tan inédito, tan fuerte, que tenemos que desarrollar recursos desconocidos o los conocidos, pero aumentarlos. Bueno, nada, era eso, que ahora estoy pensando estos días, en este tiempo, ¿no? El desarrollo de lo nuevo o de lo que ya tenemos, pero a ver qué es lo que podemos, con qué podemos contar, ¿no? Siento no poder responder y dialogar directamente, pero igual que estamos usando toda esta tecnología, que no teníamos esa práctica, ¿no? Y estamos ahí con todo eso nuevo para comunicarnos, reunirnos con los pacientes, entre nosotros. Entonces, a nivel físico también, ¿no? Yo quería comentar, ¿se me escucha? Sí. Acabamos de tener un webinar justamente en IPA sobre psicoanálisis de niños, ¿no? Y en realidad creo que hay un tema muy importante, que nos vemos obligados, esta crisis nos atraviesa a varios niveles, ¿no? Nos atraviesa, digamos, al conjunto de la población, digamos, o sea, y por lo tanto a los pacientes con los que tenemos que intervenir, nos afecta directamente a nosotros como personas, pero también como analistas que nos vemos inmersos en el mismo tipo de circunstancias, digamos, traumáticas que los pacientes, y a la vez creo que afecta notablemente a nuestro dispositivo. Creo que con los adultos, ¿no? El dispositivo analítico aún, en el mejor de los casos, los hemos podido ir llevando adelante, pero por ejemplo, para la práctica específica con niños, es muy importante el impacto y el cambio que tenemos que hacer en cuanto a aquello que aprendimos como encuadre, ¿no? Evidentemente tenemos que apoyarnos muchísimo más en lo que es el encuadre interno, ¿sí?, del analista. ¿Sí? Hola, hola. Sí, se te escucha. Hola, soy Carmen García de la Sociedad Española de Psicoanálisis de Barcelona. Bueno, yo estaba pensando todos estos días, evidentemente, que es una situación en que por un lado exige el desarrollo de nuevas estrategias, pero a la vez yo creo que moviliza estrategias muy antiguas y muy primitivas, ¿no? Yo pensaba en los primeros días del confinamiento que éramos como sapiens sapiens en Atapuerca llenando la cueva para pasar el invierno, ¿no? Casi con un aire un poco festivo, donde bueno, pues no sé, todo el mundo recitaba versos y tocaba la guitarra y pintaba las paredes de la cueva y todo este tipo de cosas, ¿no? Luego vinieron otros momentos en que hacía falta organizar las cosas, la segunda semana, un poco de orden, de buscar rutinas, de situarnos. Luego hubo una fase como más depresiva y así vamos andando, ¿no? Por tanto, yo creo que por un lado se han estado movilizando las nuevas tecnologías, ¿no? Los nuevos picos, las nuevas garras que decía Cristina Betrián, ¿no? Y a la vez estamos sacando, ¿no? Empezando a funcionar con cosas como más atávicas, ¿no? A mí me hizo gracia que leyendo el National Geographic de la semana pasada hablaba de la aparición de sueños bizarros durante el confinamiento. A mí, no sé, me llamó muchísimo la atención de que una revista de divulgación general, en la que, además en un artículo en el que no hablaba ningún psicoanalista, se estuvieran ya recogiendo esta cosa de la ensoñación, los sueños, la elaboración más primitiva de esta situación de anomia social, ¿no? Sencillamente quería registrarlo para saber si los compañeros han observado esto en los pacientes, y a mí me parece que estamos como tirando de la cuerda de los dos lados, ¿no? De lo más nuevo, de lo adaptógeno, de las nuevas tecnologías, de la creación de la conciencia de especie, y a la vez somos una pequeña tribu en nuestra cueva con el papel higiénico, sobre todo, que no falte el papel higiénico, y el arroz y la leña,
y el miedo a qué pasará cuando se acabe la leña, ¿no? Pero mientras tanto creo que se moviliza toda esta cosa del hechicero de la tribu contando historias con músicas, con canciones, pintándolas, simbolizando, ¿no? Representando a través de los sueños y del arte esta situación tan angustiante que es, ¿no? Y con tanta incertidumbre. Ya estoy. Muy bien, Marcos y Ricardo querrían decir alguna de las cuestiones que nos pueden evocar los distintos comentarios que ha habido en este momento. Ricardo, yo puedo decir, no sé si Ricardo querés comenzar, sino yo tengo un par de cosas para decir. Adelante. Bueno, empiezo entonces hablando. A mí me resulta muy interesante todo lo que se está planteando, porque me parece que es una temática que efectivamente nos toca a todos y en la cual estamos absolutamente todos comprometidos. Respecto a algo que planteó Rosa Velasco, me parece que es muy interesante pensar una dimensión que es absolutamente así. Tiene que ver con el miedo y la incertidumbre que tiene el médico y el analista, ¿no? Es decir, ¿cómo hacer para operar, para acoger el dolor mental? Porque estamos totalmente de acuerdo, sin perder el lugar del analista. Pensaría dos cosas. Por un lado, respecto de esto que se comparte entre paciente y analista, a mí me hace pensar a aquel viejo artículo de mundos superpuestos que por ahí han escuchado, que hace poco se volvió a trabajar, de Pugetti y Wender, que tiene que ver, entre otras cosas, con eso. ¿Qué pasa cuando algo de la realidad entra por la ventana de los consultorios y hace que tenga una presencia tal que el analista se ve invadido y con riesgo de perder su lugar, digamos, ¿no? Me parece que eso, que fue escrito hace como 40 años, los analistas hemos cambiado bastante en estos 40 años. Me parece que estamos acá decimos, seguramente lo van a entender, con mayor cintura, digamos, ¿no? Como para manejar este tipo de situaciones, o por lo menos saber que no las podemos manejar, digamos, ¿sí? Algo así como que nuevamente nos plantea un nivel de desafío nuevo, que nos invita a volver a pensar algo que si no, no sabemos cómo actuar frente a esto, ¿no? Yo pensaría que seguro que el riesgo es en todo esto no perder el lugar del analista, como bien decían. De cualquier manera, yo lo que sugeriría, pero esto es algo absolutamente personal, es no tener mucho miedo de esto, digamos, ¿no? Somos todos analistas, nos analizamos, nos formamos, estudiamos, discutimos, estamos todos tratando de pensar estos fenómenos, y no nos preocupemos demasiado con el riesgo de perder ese lugar. Y dejarnos asombrar un poco por la novedad, dejarnos asombrar por todo lo que está sucediendo, porque de esto creo que parte de la riqueza de la experiencia es poder sacar algo nuevo de esto. Yo hace bastante que vengo trabajando por Skype, digamos, por esta experiencia a través del ILAB, que estuve viajando y viendo pacientes de Ecuador por Skype. A mí me sorprende muchísimo. La verdad que a ver, ¿cómo decir? La experiencia de trabajar por Skype, cuando al mismo tiempo uno lo alterna con análisis presencial, ¿no? No diría que es algo ni mejor ni peor, es algo distinto. Y me parece que como tal, implica un cambio en el dispositivo que puede abrir nuevas y muy interesantes posibilidades. A mí lo más maravilloso que me ha pasado es un paciente que me dijo: tal cosa prefiero contártela por Skype, porque me da vergüenza hacerlo presencial, ¿no? Es decir, por eso me parece que se abre como todo un mundo muy, muy interesante respecto de, bueno, eso, ¿no? Poder estar atentos a cuánto del cambio de dispositivo permite nuevas condiciones de posibilidad. Ricardo, ¿quieres comentar algo? Sí. Bueno, es interesante la pregunta que acaba de retomar Marcos, y cuál es el lugar del analista. La situación analítica o setting es una situación. Hay alguien que tiene el micrófono prendido y no... Bueno,
La situación analítica es eso, es una situación específica, no es un genérico. Claro, como el análisis habitual transcurre siempre, o hasta hace un tiempo, siempre y únicamente en un consultorio, situación analítica prácticamente era una sola. Pero esto que está sucediendo ahora es una situación analítica que, como dije antes, tiene una sola, no sé si llamarle sesión, oportunidad, que ni sabemos cuánto va a durar. Yo puedo saber que tengo 45 o 50 minutos, pero no sé si va a durar eso, o si quiere que dure 2 horas. Se cortaría si yo no tengo más tiempo. Entonces son situaciones analíticas tan específicas que en lugar del analista hay que pensar, no está predeterminado. Es solo de escucha, es de escucha y elaboración, es de escucha y recepción, elaboración para sí, y darle solo a este que nos consulta lo que pensamos que es prudente darle o prepararlo para que continúe más allá de esta entrevista. Es decir, acá no hay un solo lugar. El lugar hay que ir pensándolo en situaciones así. Y nosotros aceptemos que no tenemos mucha experiencia de trabajar en situaciones tan límites, no solo para el que nos habla, como también para nosotros. Yo hace ya cerca de 40 días que estoy recluido, como que no vivo en la Ciudad de México, sino que vivo al lado de la Ciudad de México, que es mi departamento, ¿no? Entonces, bueno, son situaciones tan especiales que hay que ir pensándolas, procesándolas antes, pero yo creo que fundamentalmente durante. Es decir, ir con la idea que yo durante tengo que buscar mi lugar de analista, ¿no? Y en cada situación tendré que ir viendo. Bueno, básicamente eso. Y salió otro tema, es el de una situación nueva, que esto lo están haciendo analistas que no tienen una práctica permanente de trabajar a distancia. También están frente a una situación nueva. Algunos tienen experiencia y otros sí alguna vez accidentalmente o nunca. Y yo creo que hay que olvidarse de lo conocido, como nos sucede cuando vamos a un cine o cuando miramos la película con la televisión, que son dos situaciones distintas y nos ubicamos. En un cine yo no puedo hablar con el de al lado, en casa sí. Es decir, no estudiamos previamente, nos reubicamos en función de nuestra capacidad de adaptarnos a las circunstancias. No es este un momento de estudiar cómo es el psicoanálisis a distancia o cómo es la comunicación. Hay que ubicarse. No lo tengo al lado mío, no lo veo, quizás estas son comunicaciones telefónicas, de manera que tengo que hacer como hago siempre, que cuando hablo por teléfono, yo sé ya de antes de ser analista la semiología del sonido, de cómo viene, de la entonación. Es común escuchar en una conversación telefónica común, ¿qué te pasa hoy? No, nada, no, como me hablas así, ¿no? Es decir, tenemos recursos de la vida cotidiana desde que somos niños, para ubicarnos en situaciones muy específicas y no repetir un marco y un calco de lo que debe ser. Acá lo que debe ser descubierto en este rato, media hora, 45, 50 minutos, y si fuera posible con una perspectiva de algo más, pero que tiene que haber demanda del, no diría el paciente, del que llama. No hay nada que hemos aprendido que lo podamos aplicar estrictamente. Todo lo aprendido nos sirve para elaborar eso específico de esta situación particular de cada uno. Yo lo que quisiera saber, si entre el auditorio hay personas que están trabajando o somos todos analistas pensando el tema, porque si hay gente que están trabajando me gustaría oírlos y conocer opiniones, preguntas, lo que fuera, para referirnos a lo que
se necesita en este momento y no hacerlo solamente con una idea de que vamos a hablar sobre el tema. Así que me gustaría poder escuchar lo que están trabajando en. Sí, yo soy Marta Areñ, no sé si... ¿Puedo hablar yo, Elizabeth? ¿O había alguien antes? ¿Sí? No parece que hay turno. Ah, no hay turno. Bueno, es que no escuchaba. Bueno, No, yo no sí, parece. Tu pregunta, Ricardo, si estamos trabajando, yo estoy trabajando desde el primer día y me parece interesante que estemos hablando de cambios, pero para mí es lo interesante del momento, ¿no? Es como en una situación en que estamos con miedo todos, los pacientes y los analistas sacan fuerzas extras para ayudar al miedo del paciente y a la vez el paciente sabe que tú también tienes miedo, ¿no? Entonces es una situación que yo creo que no nos habíamos visto nunca antes en esta situación, ¿no? Por tanto, es evidente que hay un cambio en la técnica y para mí esto va a llevar un cambio en la manera de ejercer el psicoanálisis, por más que nos estemos empeñando en decir que el analista no tiene que perder su lugar. El analista va a modificar su lugar y creo que positivamente, porque a mí lo que yo estoy recibiendo de los pacientes es que hay un ambiente de menos distancia entre analista y paciente. Es como algo humano que se transmite a través de la pantalla, tanto en niños como en adultos. Y es verdad que nosotros entramos en su casa, pero ellos nos tienen que dejar entrar, lo cual es muy complicado. Y ellos entran en la nuestra, que para nosotros es complicado, pero para ellos están respetando mucho, no nos piden que les demos una vuelta por la casa, como ellos hacen con la suya. Por tanto, para mí es un momento realmente interesante. Primero, es importante que podamos estar, es difícil, es un momento complicado, pero es interesante que podamos recoger todo lo que estamos haciendo, porque yo estoy convencida que esto es un antes y un después en nuestra manera de trabajar con los pacientes. Lo dejo aquí para no abusar del tiempo, pero me gustaría hablar más. Antón del Olmo, que tiene la manita levantada. Conozco la técnica y he levantado la mano para aprovechar. Oye, estoy muy contento de haber podido entrar gracias a varios compañeros que me han podido ayudar a entrar. Yo quería decir que entiéndaseme bien, pero yo estoy fascinado con esta situación. Me parece fascinante. Si no fuera por la cantidad de gente que está muriendo, el sufrimiento de muchas familias encerradas, la incertidumbre de los puestos de trabajo, el no saber qué va a pasar, todo eso, si no fuera por eso, me parece tremendamente fascinante por la ruptura que nos ha ocasionado a todos de nuestra cotidianidad y de nuestras burbujas de confort, de nuestras rutinas de las que acabamos siendo esclavos y quedamos atrapados por esa rutina, y sobre todo los que ya llevamos tiempo y trabajamos demasiado. Este parón que de alguna forma se ha establecido, que ha permitido tiempos para pensar, para encontrarse con uno mismo, con los pacientes de otra manera, para encontrarnos con cosas como, a ver, ¿dónde han quedado las reticencias frente al uso de las nuevas tecnologías, por ejemplo, ¿no? Que nos poníamos tan exquisitos, con que no se podía, que sí se podía, que sí se dejaba de poder. ¿Dónde va a quedar eso? O la ruptura con los encuadres del trabajo psicoanalítico cuando nos necesitan tanto, ¿no? Cuando nos reclaman una cercanía en donde tenemos que hacer, a pesar de la distancia, un cuerpo a cuerpo telemático, pero es un cuerpo a cuerpo a través de la prosodia, a través de la imagen, a través de lo que hablamos, de los silencios. Esos silencios que de repente se dan cuando no hay imagen, por ejemplo,
en las intervenciones telefónicas, que de repente hay un silencio y no sabes si es que está pensando o que si se ha interrumpido la comunicación. ¿Estás ahí? ¿Qué pasa? ¿No? La sorpresa que les da cuando entramos en contacto, por ejemplo, en videollamadas, y notas el alivio que les da verte que estás sano, que no te has muerto. El alivio. Es una cosa que dices, qué viejo soy, ¿no? Deben estar todo el rato temiendo que me voy a morir de un momento a otro, ¿no? Que estamos sanos. Y qué bien, menos mal. No sé qué. Vaya. Esa constante necesidad de estar tejiendo uniones y sentido entre los fantasmas y las realidades en las que estamos viviendo, ¿no? Poder ver los fantasmas por debajo de las realidades y poder ver las realidades por encima de los fantasmas. Como cosas que habéis comentado sobre las preguntas, ¿no? La necesidad de hacer preguntas, que en el encuadre clásico pues se quitan o se minimizan, pero aquí hacen falta, ¿no? En fin, que yo estoy francamente fascinado, ¿no? Y veo la necesidad de esto que se ha hablado del encuadre interno. Yo soy un fan del encuadre interno, como sabéis los que me conocéis. Lo importante que está siendo ahora tener cintura, prestarse como personas al encuentro, y todo ello sin perder de vista, porque además es una ayuda inestimable, nuestra preparación, nuestra formación analítica, que es como una especie de flotador o de algo a lo que te puedes agarrar para no dejarte arrastrar por el exceso de conexión que a veces puede haber ahí en esa cercanía, en ese cuerpo a cuerpo, que gracias a nuestro encuadre interno podemos prestarnos con más soltura y con más serenidad o calma a ese encuentro en el que hace falta un cuerpo a cuerpo, hace falta, pero el encuadre interno es el que nos salva, ¿no? Que nos salva de dejarnos arrastrar por algo que de otra manera, pues, como decía el otro día el ministro, todos aquí sabemos el esfuerzo que estamos haciendo por contener nuestras emociones, ¿no? Pues algo así, ¿no? Tenemos también la manito levantada de Joseph Nobel. Hombre, Joseph. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Agradecer a los que han preparado sus primeras ponencias y partir un poco de lo que dijo Marcos Korenberg acerca de la poca capacidad de los seres humanos, que los seres humanos tenemos para la novedad. Y después de escuchar algunas cosas, pues, y de todo lo que estamos hablando, justamente nosotros, como analistas, la verdad que la poca capacidad que también tenemos para la novedad, y enseguida nos tenemos que amparar en ese lugar del analista, el encuadre clásico. ¿Qué hago con esto? Bueno, los acontecimientos nos llevaron a, como Marcos Korenberg bien lo ha dicho, a hacernos preguntas para poder ayudar a los otros a hacer preguntas. Me llama la atención que además el nombre que le han dado a este coloquio es Ayudar al que ayuda, que es ayudarnos a nosotros mismos que estamos ayudando, pero nadie ha mencionado que el psicoanálisis ahora más que nunca ayuda. ¿Pero ayuda a qué? Ayuda, tal vez como dijo Marcos, a enfrentar al paciente y al analista con esa nueva realidad. Ayuda a crear ese nuevo encuadre y ayuda además a pasar juntos por una situación que es totalmente novedosa para ambos. Y que realmente algo que nos puede ayudar es justamente no quedarnos, pienso personalmente, no quedarnos atrapados en ese lugar del analista, sino crear un gesto espontáneo que haga que los lugares del analista es evidente, somos diferentes con cada paciente, con cada niño, con cada adolescente, con cada adulto. Hay algo que me llama la atención y que quería hacer una pregunta a Carlino en particular, ya que dice que diferencia al paciente del que llama, cuando muchos de nosotros, debido a esta sorpresa del confinamiento, hemos continuado tratamientos clásicos
digamos, por lo menos tratamientos presenciales, porque yo no creo que ningún tratamiento sea clásico a esta altura, pero hemos pasado de tratamientos presenciales a tratamientos online, con el mismo paciente. El paciente no es uno nuevo que llama, sino que el paciente es alguien Que no. que está en una relación con uno, y que esa relación cambia y se vuelve novedosa porque en lugar de vernos personalmente nos vemos por cámara. Pero bueno, insisto en que creo que todo esto tiene que ver con buscar esa nueva posición frente a la novedad y ayudarnos entre todos a enfrentarnos a la novedad. Esto me gustó mucho, la idea que nos trajo Marcos sobre lo novedoso de la situación. Y un poco siguiendo la línea de Antón, pues en ese sentido yo creo que esta novedad, y creo que también lo dijo alguna colega de aquí de Barcelona, nos va a hacer diferentes a partir de ahora, como analistas. Yo creo que nos va a humanizar más, porque muchos hemos sido analistas demasiado amparándonos en un super yo institucional que a veces en vez de encuadrarnos nos cuadra. Bueno. Alicia Leice ha pedido la mano. Tienes que... Mira, sácate el micrófono, Alicia. Sí. ¿Ya? Sí. Ahora te escuchamos. Bueno, que es un gusto estar acá. Muy encantada de verte, Marco, compañero de filas del ILAB durante muchos años. Y Ricardo, he leído varios de tus libros y haberte citado en mi trabajo que he publicado sobre psicoanálisis online. Decía Ricardo que valdría la pena, hay varias ideas que me parecen súper importantes, pero decía que sería interesante compartir cómo varía nuestro trabajo. Evidentemente hay pacientes por los cuales uno sigue trabajando como trabaja, pero evidentemente también se presentan situaciones como muy particulares. Mínimamente quería comentar una viñeta. Yo atiendo a una estudiante de medicina venezolana, estudio en Valencia, vivo en Valencia, España, y ella tiene hace un tiempo largo dolores de estómago. Dolores de estómago que le ha visto su gastroenterólogo, le han hecho endoscopio, etcétera, etcétera. Pero además el padre iba a venir de Venezuela cuando trancaron la frontera, ¿no? Tanto en España como allá. Entonces, bueno, toda la ilusión de ver a su padre y a su hermano, después de año y pico, se vino al piso. Aparte, no se sabe cuándo va a poder volver a viajar. Por lo tanto, la ansiedad, la tristeza y el dolor de estómago está sobre la mesa. El punto es que aquí no hay interpretación que valga, ni yo la pretendo, como para aliviar el dolor de estómago, sino que me puse a pensar, una vez empezamos a hablarles, a lo mejor se horrorizan, qué era lo que ella comía, para descubrir que algo en el orden de lo que ella come y de lo que ella se cocina no la ayuda. Y que ella tenía una cita con un nutricionista que no la podía ver porque estaban parados. Los gastroenterólogos no la podían ver ni siquiera por tele, hasta que finalmente conseguí una persona venezolana que está dispuesta a verla en una oportunidad nutricionista por ¿cómo se llama? Online, que está en Bilbao y que van a hacer el link. O sea, fue fascinante porque yo me sentí profundamente acompañando a la paciente en la dramática de lo que ella está viviendo. Y una vez que hicimos ese link, ella volvió a empezar a hablar otra vez de las dificultades que ella tiene para comunicarse, o las dificultades con sus compañeros, o las expectativas con los exámenes. Pero quería como aportar eso porque evidentemente algo en el acontecimiento efectivamente que nos incluye, nos lleva a pensar nuestra práctica y pensar nuestro abordaje desde diversas perspectivas. Muy bien, nos quedan 3 intervenciones a las que voy a dar paso y luego le daré la palabra a Marcos y nuevamente a Ricardo para por lo menos este encuentro cerrarlo porque se nos ha hecho la hora. Entonces, Gonzalo Cabello.
Si lo tenemos en algún lugar a Gonzalo Cabello, que levantó la mano. Hola, buenas tardes. Soy Gonzalo Cabello, soy miembro candidato de la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Y aparte de trabajar con mis pacientes con los que venía trabajando antes de que se produjeran estos acontecimientos, estoy atendiendo pacientes, personas, no puedo llamarlo de otra manera, no diferenciarlos, que bien me han venido por demandas externas a la asociación, por ejemplo, un médico intensivista, una enfermera de UCI y un auxiliar de UCI, ¿no? Y luego a través de la asociación pues tuve que atender a una mujer que tristemente falleció el lunes, una mujer de 87 años. Yo creo que coincido con todo lo que están diciendo los compañeros de esta necesidad de reinventarnos, ¿no? De nuestro rol como analistas, de nuestro lugar como analista para atender la demanda que se nos está haciendo, no solo con estas personas que llaman, sino también con nuestros pacientes habituales que están atravesando este momento. Pero si una de las cosas que, por lo menos, yo no he hablado de mis pacientes habituales, no voy a hablar con estas personas que están en centros hospitalarios, ¿no? Me transmiten es, aparte de su necesidad personal como profesional de poder ayudar y poder salvar vidas de otras personas, es una gran presión social, una gran presión mediática que todavía les genera muchísima más angustia a la hora de trabajar, ¿no? Dado que, pues siempre estamos escuchando a diario cifras, si suben, si bajan, ¿no? Y volviendo un poco al título de la reunión, ¿no? Y coincidía con lo que decía Joseph, ¿no? Yo creo que va a ser importante también que podamos disponer de dispositivos institucionales grupales, ¿no? Para que los que podamos estar trabajando con estas personas podamos también ser ayudados en algún momento dado, ¿no? Es decir, si uno está en análisis, pues todavía tiene su espacio analítico para hacerlo, ¿no? Uno siempre puede recurrir a su analista otra vez, pero yo creo que sería interesante el poder pensar en estos espacios grupales institucionales. Y luego, pensando un poco en lo que decía, le quería preguntar a Ricardo, ¿no? Porque él hablaba de esa única oportunidad. Es cierto que yo creo que esa única oportunidad la vamos a poder encontrar con estas personas que nos llaman como con cualquier otro paciente, ¿no? Que Selman decía de broma que si la locura del terapeuta no coincidía con la locura del paciente, difícilmente iban a poder trabajar, ¿no? Pero él decía que no es oportuno el ofrecer tratamientos post-tratamientos, ¿no? Y yo la pregunta que le quería hacer a Ricardo, ¿no? Es decir, de un momento el trabajo que estoy haciendo con estas personas es un trabajo continuo, es un trabajo que a veces simplemente se hace con un WhatsApp diario, porque no aguantan tanta intervención. Es si ellos demandan a posteriori esa intervención a través de la asociación, tendrá que ser la asociación la que determine con qué terapeuta va a trabajar o se respetará ese vínculo transferencial que de alguna manera también se está estableciendo durante el trabajo que se está haciendo estos tres. Nada más. Gracias. Tenemos dos intervenciones más de Vicenta García Aparicio. No te escuchamos, Vicenta. No. Tiene que habilitar el micrófono. Vicenta, tienes que ir a la izquierda, totalmente a la izquierda está tienes que... A ver, ¿ahora? Ahora sí. Ahora. Deberían ser los cascos, hay cascos que no funcionan bien. Era un problema de los cascos, que no tienen micrófono, bueno, lo siento. Vamos a ver, yo quería simplemente hacer una aportación acerca de mi experiencia en el trabajo, por una parte con los pacientes que ya venían con su proceso en la consulta y los cambios que ha implicado empezar a trabajar por Skype. La mayor parte han continuado, pero algunos han preferido interrumpir. Y de los que han continuado, concretamente hay una que es una mujer mayor que lleva ya como 2 años en psicoterapia una vez por semana y hemos ido trabajando duelos y duelos y duelos. Y en esta situación, de pronto,
la longitud, la amplitud de la sesión les resultaba excesiva. Y hemos terminado por dividir en dos partes y tener una parte el martes, que era el día de su sesión habitual, y otra parte el viernes. Y a mí esto sí que me hacía pensar, digamos, en una pequeña dosis de toma de contacto con su angustia. Esta ha sido una de las cosas que me ha llamado la atención. Luego, es cierto que la pregunta ¿qué tal? Al comienzo lleva incorporado y explicitado muchas veces ¿sigues bien? ¿O sigue bien su familia? ¿No? Digamos, y cuando nos despedimos, tampoco estamos seguros, ninguno de los dos miembros del trabajo que estamos haciendo, si vamos a estar bien para poder tener la siguiente, ¿no? Estamos viviendo en una situación de incertidumbre en la que cualquiera podemos enfermar y podemos enfermar levemente o no, ¿no? O más. Y luego la otra es pacientes que ya no están en tratamiento y que han tenido necesidad de contactar para preguntarme, ¿no? Si estoy bien. Y que de vez en cuando a través de WhatsApp, bueno, pues es como un ¿qué tal?, ¿no? Y finalmente, una paciente que ya terminó su tratamiento hace algún tiempo, una enfermera que trabaja en otro sitio y que, como tenía experiencia en UBI y en la enseñanza cerraron el sitio donde trabajaba, pues me pidió que la atendiera cuando iba a empezar a trabajar en una UBI de estas extraordinarias que se han montado, y la he acompañado hasta un momento en el que ha decidido dejar de trabajar, digamos, con todo lo que se ha movilizado de, por una parte, bueno, pues las circunstancias personales y admitir que había un límite y que ella ya no podía más, pero por otra, bueno, también de poder reconocer el trabajo que ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero extender, pero yo sí coincido en que es una situación que nos confronta con algo nuevo y que tenemos que arreglárnoslas para, bueno, seguir ahí trabajando y seguir cerca del dolor del paciente, ¿no? La última intervención que tenemos es la de Ana María Martín Solar. Hola, ¿se me escucha ahora? Sí. Sí. Muchas gracias, Elizabeth, y bueno, también a Ricardo y a Marcos por organizar todo y bueno, por ofrecernos vuestro pensamiento. Yo quería rescatar, bueno, primero decir que claro, me da la impresión que todo esto que estamos hablando, claro, es muy distinto si estamos hablando en esta época de COVID de los pacientes que ya tenemos, que hemos hecho un trasvase a la consulta online, de los pacientes nuevos que consultan por primera vez a través de un medio online, ¿no? Pero incluso dentro de esta segunda opción están los que están en contacto directo con los enfermos de COVID, ¿no? Es decir, los que están ayudando al enfermo, ¿no? Que creía que era el título de este webinar. Pero lo que yo quiero rescatar, a pesar de esta discriminación, es lo que ha dicho Marcos, de qué diferencias estamos encontrando en que ya no es lo que nos encontramos la repetición, sino la novedad, ¿no? Lo totalmente novedoso. ¿Y cómo podríamos pensar entre todos, porque yo no tengo la respuesta, desde luego, articular esto con lo que ha dicho la compañera de Barcelona, creo, de la Sociedad Catalana, que eran las modificaciones que se están dando en la naturaleza, por ejemplo, en ese árbol donde crece esta corteza, ¿no? Se engrosa la corteza, igual que en el pájaro el pico, ¿no? Y yo pensaba en las modificaciones también de la mente de los analistas, ¿no? ¿En qué modificaciones se pueden estar dando o se tendrán que dar para afrontar todas estas diferencias donde la tecnología irrumpe, ¿no? Porque la pantalla, efectivamente, es algo que concierne al analista y al paciente, pero claro, igual que esa corteza de ese árbol se puede agrandar, yo me estaba imaginando que todo lo defensivo del analista también se puede agrandar, cuando paradójicamente lo que hace falta es todo lo contrario, que es acoger todo eso emocional en su estado más puro y más salvaje, que bueno, son las angustias más primitivas y lo más terrorífico, que es lo inconsciente al final.
Entonces, claro, ahí hay un gran labor de pensamiento para ver cómo la mente del analista va a tener que adecuarse a esa situación, ¿no? Bueno. Muy bien, vamos a tener que cerrar el turno de palabras y volvemos a Ricardo y luego a Marcos y luego cerraré el encuentro. Te escuchamos, Ricardo, tienes el micrófono puesto. Bueno, sí. Bueno, salieron muchos temas, no me puedo referir a todos, me parece que todos tienen su importancia. Lo que podría una idea unificar es que hay una madurez para seguir haciendo crecer al psicoanálisis, no negando o destruyendo lo anterior, sino haciéndolo crecer, amparados en eso anterior. Bueno, se dan situaciones nuevas. Si esta epidemia hubiera sucedido en el año 2000, no sé si los psicoanalistas estaríamos en el frente con ese uniforme tipo extraterrestre, o sin uniforme, o con una mascarilla común, y no sé cuántos hubiéramos estado allí. Es decir, las cosas están cambiando, no hay ninguna novedad, y por lo tanto hay que seguir pensando. Qué suerte, como decía Antón, qué suerte que esto nuevo, aunque hay muchas desgracias detrás, pero nos permite seguir pensando y creciendo la mente. Alguien dijo, no me acuerdo, que ¿cómo puede ser? No sé si fue Antón o quién es. ¿Cómo puede ser que tanto dijimos de que cómo vamos a analizar a través de un medio de comunicación y ahora lo estamos haciendo? Y bueno, hay un refrán que dice necesidad obliga, pero no solamente la necesidad, yo creo que lo que debe también promover ese pensamiento. Es decir, que hace rato ya, hace unos cuantos años, han aumentado las posibilidades de comunicación a distancia en forma fácil, gratuita, con muy poco dinero, instantánea, y por qué no le iba a llegar al psicoanálisis, no tenemos que llegar a estas crisis. Pero de todas maneras vamos a trabajar siempre dentro de la crisis. La idea es, ¿dónde transcurre el psicoanálisis? ¿Dónde ocurre el psicoanálisis? Yo esta pregunta la hice a muchos analistas cuando empecé a investigar el tema, y todos me decían, porque era lo que se hacía durante 100 años, bueno, el psicoanálisis ocurre en el consultorio. No. Y no es así. El psicoanálisis ocurre en la mente del analista y del paciente. Porque si ocurriera en el consultorio, nosotros no podríamos atender a distancia. Imposible. Si ocurre en la mente, ¿y cómo ocurre en la mente de uno y de otro? Si no es que agarramos un hacha y hacemos un agujero. Hablamos, nos comunicamos. Y estos medios de comunicación permiten esto, comunicarnos. Bueno, no me voy a extender en eso. Por eso es que podemos hacer esto. Porque el tratamiento no transcurre, o el diálogo no hace efectos porque hay un consultorio. Hace efectos porque se puede oír. Y en los sordomudos existe la posibilidad del chateo. No estudiar lenguaje de señas. Se puede analizar un sordomudo por chateo, ya sea dentro de un consultorio o cada cual desde su casa. Es decir, esto es un avance que no vino en el psicoanálisis, viene con la sociedad, con la tecnología, que los analistas tenemos que tratar de todo. Ahora, alguien habló de los tratamientos post. Yo no hablaría, cuando antes me referí, no hablaría de tratamientos post, sino conversación post, y a través de la institución y no a través de mi teléfono. Si la institución quiere que yo siga, pues yo sigo. Y si la institución cree que por lo que yo informé tendrá que verlo otra persona, es decir, la transferencia es institucional en este momento, no es personal. Uno habla en función de la Comisión COVID-19 de la APM, o si es en otra institución, de lo que fuera. O sea que no hay transferencia personal, es institucional. Lo cual, para el que llama, es más garantía, porque llamar a Juan Pérez, ¿qué garantía tiene que Juan Pérez sea eficaz o solvente? En cambio, está llamando a una institución y la institución designa que Juan Pérez o Juanita Pérez lo atienda. Bueno, salió otra cosa, ¿no?
como éramos tan intocables, ¿qué pasó ahora? ¿Qué es lo que nos hace que somos más tocables? Y hemos recuperado, por suerte, ¿no?, la condición de humanos. Esto traerá, yo no puedo hacer futurología, pero uno puede tener pensamientos en el aire para ser pensado en su momento. Esto tocará en algo al tamaño, forma, color y consistencia de la asimetría. Bueno, esto lo dejo en un libro, para que lo observemos en las realidades que sobrevengan y no hacer futurología, que a mí no me interesa. Hay muchos más temas, pero me parece que esto es suficiente. Muy bien, le damos la palabra para finalizar a Marcos Konenblit. No se te escucha. ¿Ahora se escucha? Ahora perfecto. Sí. No, decía que estoy absolutamente contento con la experiencia. Me parece que ha sido, además de que me parece que ha sido un riquísimo intercambio, me encanta ver las caras a gente muy querida, como Judith Knobel por un lado, y la querida Alicia Leise, que fue alguien que me animó mucho a hacer esta experiencia de análisis por Skype, precisamente con la gente de Ecuador. Te quiero mucho, Alicia. Bueno, a ver, la verdad que me parece que de las cosas que se han hablado, si yo rescataría, a mí me interesa muchísimo todo el trabajo que se está haciendo. Me parece que toda la posibilidad de trabajo... Pues he copiado estos pañales porque... ¿Se escucha? Diría... Sí, hay alguien con pañales. Yo rescataría por un lado algo que ha dicho Antón del Olmo respecto de la fascinación con este tipo de experiencia, y yo la comparto, y me parece que engarza con algo que decía Judith Knobel también, ¿no?, respecto de que el paciente no es uno nuevo, sino es el mismo paciente de antes, que ahora lo vemos por Skype. Es interesante porque no es uno nuevo y es uno nuevo. Me parece que ese es el gran desafío que tenemos en este momento, ¿no? Y que me parece que esto nos habilita todo el tiempo a pensar este tipo de experiencia nueva, y yo por eso traía la noción de acontecimiento, como una experiencia que nos obliga a revisar posiciones, que nos obliga a dejar ciertas creencias que muchas veces han funcionado como obstáculos, y bueno, estar abiertos a las nuevas posibilidades que van surgiendo. Muchas gracias por esta oportunidad. A ver, vamos a tener que cerrar el encuentro. Para mí es la primera vez que trabajo con tantísima cantidad de gente en Zoom. Hemos tenido 100 participantes en un momento. No he dejado entrar a gente que no aparecía su nombre, sino que aparecía Galaxy no sé cuánto, porque tuvimos una experiencia muy ingrata en el Zoom que organizamos el fin de semana desde el Comité de Familia y Pareja con una incursión de un hacker. Por lo tanto, lo siento en aquellos que no hayan podido ingresar, va a estar a disposición la grabación del encuentro, y creo que en este momento es importantísimo que nos juntemos para poder pensar las experiencias y poder dialectizar algo de esto que es una experiencia realmente, un acontecimiento, pero como nos desencaja de los lugares que teníamos armados, genera un efecto traumático, y son experiencias que para poderlas metabolizar, tenemos que poderlas poner en palabras, y tenemos que empezar a pensarlas. Probablemente muchos de los cambios que ingresen en nuestro trabajo, digamos, no se puedan acabar de pensar hasta que acabemos la experiencia, pero yo creo que esto es un antes y un después para el psicoanálisis que hemos conocido. Por hoy tendremos que dejar aquí. Aquellos que quieran continuar con este tipo de encuentros me pueden dejar su interés, y podemos volver a organizar otra sumatoria de gente.
muy bien para seguir pensando. Buenas noches. Chao. Muchas gracias. Adiós. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias, Elizabeth. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Muy bien.